Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos queridos y amigos. Le damos muchas gracias a nuestro Dios el Padre en el nombre de Jesús por la bendición que nos da de estar entre los vivientes en este día sobre la tierra, porque todo se lo debemos a Él. Pues lamentablemente, aunque eso es la ley de la vida, porque así está establecido que el hombre muera una vez, siempre es lamentable saber que muchos han pasado ya a otra vida. Pero usted que va a escuchar esta palabra y nosotros que estamos aquí con mi hermano Edwin, podemos nombrarnos dichosos de que estamos entre los vivientes. Hemos visto la gloria de nuestro Dios en este día, hemos visto su favor, hemos recibido sus bondades y sus misericordias, y nos da la gran bendición de comunicar un mensaje de parte de Él. Y decimos de parte de Él porque lo tomamos de las Santas Escrituras, y las Santas Escrituras es la palabra del Señor. Así de que si tomamos de su palabra, estamos hablando de parte de Él, y lo hacemos en el nombre del Señor, y lo hacemos con alegría, con gozo, con un solo propósito y deseo de comunicar un mensaje y que llegue a las almas que todavía no están en la cuenta de Dios y que tampoco ellos tienen en sus vidas al Señor. Así de que hemos estado hablando acerca de un llamado para hoy, y hemos estado explicando basado en pasajes de la Biblia por qué el llamado es urgente y es para hoy. Y comenzamos eso en la semana pasada en Hebreos capítulo 3, verso 7, donde el escritor a los hebreos, tomando de Números 20 y de el Salmo 95, lo que sucedió allá en el desierto cuando los israelitas se rebelaron contra Dios. Y muchos no pudieron entrar por incredulidad, por rebeldía, por no escuchar la voz de Dios. Y lamentablemente la historia se repite. Muchos tampoco entrarán en el reino eterno de nuestro Dios, que la Biblia dice, y Jesucristo lo dice, que es un reino preparado para los que hayan creído en Él, y está preparado desde antes o desde la fundación del mundo. Pero al igual que los israelitas no entraron por rebeldía, no entraron por incredulidad a la tierra prometida, no pudieron cruzar el Jordán, no pudieron hacer la travesía al otro lado, lamentablemente sucederá con este mundo, que muchos, aunque hayan escuchado la voz de Dios, porque la voz de Dios se puede escuchar audiblemente, pero también en esta palabra, ahí está la voz de Dios, y cuando su palabra nos habla, es Dios directamente que nos está hablando. Así es de que es importante que pongamos atención al que habla, y ese que habla es Dios. De muchas maneras nos habla. En sueños nos habla por esta palabra que estamos mencionando, o alguien nos da un consejo o una invitación a buscar al Señor, a arrepentirnos y a recibirle a Él y a recibir la salvación. En todas esas maneras y formas está la voz de Dios hablándole al hombre. Pablo ha dicho que somos embajadores en nombre de Cristo. Y Pablo dice, y eso lo dice en la segunda carta a los Corintios 5, 18 en adelante, dice, como si Dios rogase por nosotros. Y él dice, y hace la invitación en el nombre del Señor, dice, reconciliados con Dios. Así de que ese es nuestro propósito, no es cambiarle la fe, ni la religión, ni la creencia a nadie,
sino que haya un conocimiento pleno y verdadero de ese Dios que nos ama tanto. ¿Y cómo lo podemos conocer? Por medio de su palabra. Así de que, haciendo un pequeño repaso de la base donde comenzamos este segmento, una serie como de 2 enseñanzas, vamos a continuar ahora explicando las razones por qué es urgente que hoy nosotros escuchemos a Dios. Si oyéramos hoy su voz, que actuemos, que nos acerquemos y que pongamos atención. Entonces ahora tomaremos de la carta o la epístola universal del apóstol Santiago. Vamos a ver lo que él le dice a sus oyentes, a sus lectores, en el capítulo 4. En el capítulo 4 leemos en el verso 13 y vamos a encontrar las razones, y usted sé que va a estar de acuerdo, no conmigo, sino con Dios y su palabra, que lo que aquí dice es verdad y que esa es la razón por la cual Dios quiere que el ser humano ponga atención y que se acerque a Él antes de que venga lo peor, y eso peor puede ser la muerte, donde ya no hay oportunidad. No se olvide que ya hemos hablado que después de muerto, aunque a uno le rezaren, aunque rogaran por uno, ya no hay oportunidad. Por eso ahora es el tiempo de venir a Dios. Entonces, el tema de esta parte que está cortada en el verso 13 habla de que no hay que gloriarse del día de mañana. Lo citábamos en Proverbios 27, lo mencionábamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, donde Jesús dice que no hay que afanarse por el día de mañana, porque no sabemos qué será de sí. Porque cada día, dice, trae su propio afán, su propio mal, dicen otras versiones, y ese mal puede ser la misma muerte. Entonces, hoy leemos este pasaje en el nombre del Señor para continuar hablando acerca de este tema y explicando de acuerdo a la Biblia las razones por qué es urgente que ahora nos acerquemos a Dios. Entonces dice el escritor de esta carta, que es el apóstol Santiago, en el verso 13, en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de nuestro Dios el Padre, dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y en el verso 17, que es el último del capítulo 4, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ve, querido hermano y amigo, la razón por qué es que debemos de apercibirnos hoy, de echar mano a la vida eterna. Pablo le ha dicho a Timoteo: pelea, lucha, echa mano a la vida eterna. El Señor ha dicho en el mismo Mateo 6 que hemos mencionado,
que hay que echar mano al reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces lo importante es que estemos ya en las manos del Señor. El Señor nos perdona todos nuestros pecados el día que venimos con Él. Y después hay un proceso donde vamos poniendo en orden nuestra vida, y de acuerdo vamos adquiriendo el conocimiento, vamos deshaciéndonos de aquellos hábitos, de aquellas cosas que no están bien. Pero lo interesante es que no importa la condición, el pecado, hasta dónde haya descendido el ser humano, Dios lo está llamando, y lo importante es acercarse a Dios durante o mediante estemos entre los vivientes, porque después otros serán los que rogarán, otros rezarán, ya no será usted, y eso que hagan por usted ya no importa, ya no vale. Por eso es que la salvación es en vida. Le voy a mencionar un caso. El rey Belsasar, en Daniel capítulo 5, se encontraba rodeado de príncipes, de gente importante, de mujeres importantes, en toda la gente de su corte, y se encontraba celebrando, y la escritura dice que ya con la alegría del vino, ya borracho, se le ocurrió mandar a traer los vasos sagrados y santos que Nabucodonosor, su padre, había transportado de Jerusalén cuando destruyeron a Jerusalén. No solo se llevaron gente importante, se llevaron los utensilios de la casa de Dios. Y el hombre, ya con sus tragos en la cabeza, como le pasa a todo ser humano que le gustan las bebidas alcohólicas, porque el alcohol alegra el corazón de la gente. Entonces el hombre trajo los vasos de la casa de Dios que había traído Nabucodonosor, y bebieron vino, hicieron desorden ahí, y dice que le apareció una mano en lo encalado de la pared, escribiendo en un lenguaje que ninguno de ellos lo conocía. Y dice que cuando el hombre miró esto, palideció, sus rodillas daban una con otra, porque el terror, el pavor, el miedo se apoderó de él. Y Daniel le interpretó las palabras, y de una vez le dio la sentencia que su reino había sido traspasado. Y el relato bíblico dice que la misma noche entraron los medos y tomaron el reino, y Belsasar fue muerto. Por eso es que nosotros no podemos jactarnos del día de mañana, no podemos decir que tenemos 1000 oportunidades. Esta oportunidad puede ser la última. Esta ocasión que usted está escuchando esta palabra, este llamado, donde el Señor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esta quizás puede ser la última oportunidad. Pidámosle a Dios que no, pero nunca sabemos cuándo va a terminar nuestra vida. Y esa es la razón por la que el llamado es urgente, y no debemos de despreciarlo, no debemos de desecharlo, porque es el mismo Dios que nos está hablando. No nos olvidemos que Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló al pueblo de Israel muchas veces por medio de sus profetas.
Pero cuando se escribe esa carta a los hebreos, en el capítulo 1 el escritor dice que ahora Él o Dios está hablando por medio de su Hijo amado Jesús. Entonces Dios no se detiene insistiendo, podríamos decir, tocando la puerta del corazón del ser humano, porque Él no quiere que nadie se pierda. Jesús dijo que la voluntad de su Padre no es, dijo, que se pierda ninguno. Él quiere que todos sean salvos, y ahí es donde Él menciona el valor que tiene la vida del ser humano. Lo podemos ver en Mateo 6 y en Mateo capítulo 5. Allí habla de aquellos pajaritos que dice que aunque no valen mucho, ninguno de ellos cae a tierra sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces Jesús dice que si Dios tiene cuidado de esos pajarillos, de las aves y aún de la hierba, Él dice, hablando del valor que tiene la vida que Él ha creado, dice, ¿cuánto más valéis vosotros, hombres de poca fe? Entonces la vida es preciosa, la vida tiene un valor incalculable porque trae la marca, el sello de Dios. Uno de los salmistas ha dicho que nosotros somos pueblo suyo y que no a nosotros sea gloria, sino al nombre de nuestro Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros nacemos de padre y madre, pero ese hombre, ese padre terrenal nuestro y esa madre, nuestra madre, solo son los instrumentos que Dios ha usado para introducir una valiosa vida o esta valiosa vida a esta tierra, a este mundo. Y como Él es el creador, por eso Él llama, por eso Él se podría decir que ruega, y a eso se le llama súplicas divinas. Imagínense cuánto valemos para que Dios se esmere tanto y se ocupe de hablarle a una de sus criaturas. Hemos visto en Santiago que Santiago dice, ¿qué es vuestra vida? Es neblina que se aparece por un momento o por un poco de tiempo y desaparece. Y eso es verdad. Muchas de las veces en la época de invierno amanece la niebla que a pocos metros no se puede ver, pero en cuestión de 2, 3 horas, aquella niebla que se usa, hay veces hasta los faroles o las luces de los autos para poder caminar aunque ya esté de día, en 2 horas ya ha terminado. Así es comparada la vida del ser humano. Y por eso es la urgencia de oír a nuestro Dios hoy, que podemos responder, hoy que podemos decidir, porque ya cuando nuestras facultades no están bien, ya no se puede. Por eso es que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón o vuestros corazones, y compara lo que sucedió en Números 20 y lo que dice el Salmo 95, que Dios se enojó. Es cierto que con gran amor Él está llamando y esperando a los seres humanos, pero también Dios, la Biblia dice que no puede ser burlado, no puede ser ignorado, porque dice que el que a Él lo tiene en poco, Él lo tiene como nada, y ya hemos dicho que es nada, no es nada. Así somos comparados, aunque nuestra vida tiene un gran valor. Por eso es que Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, lo que hemos leído en el
capítulo 4 de la epístola del apóstol Santiago es muy importante y él exhorta a aquellos que solamente se levantan y se van sin encomendar sus vidas a Dios, a hacer planes sin tomar en cuenta a Dios. Y el libro de los Proverbios dice que hay que tomarlo en cuenta en todos nuestros caminos. Entonces él dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero el proverbista Salomón en el capítulo 27 y Jesús en Mateo 6 no dijo de un año, dijo del siguiente día, porque no sabemos. Y ni de un segundo ni de un minuto podemos jactarnos. ¿Cuántas personas en un segundo pierden su vida? Les dio un paro cardíaco, un paro respiratorio, un derrame cerebral y la vida se fue. Por eso hay que echar mano a la vida eterna. Entonces él sigue diciendo, cuando no sabéis lo que será de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hemos mirado cómo en el Salmo 103 dice que Dios conoce nuestra condición y por esa razón es que tiene compasión y misericordia y no deja que ningún alma, ningún ser humano, ninguna criatura perezca sin haber tenido la oportunidad. Por eso es que nosotros, los seres humanos, el mundo, la sociedad, no entiende el dolor, el sufrimiento, el comportamiento y las actitudes de los seres humanos, porque hay veces esa actuación o esa manera o ese estilo de vida es porque hay un antecedente. Alguien le hizo daño, alguien le hizo mal y la gente se echa a perder, se llena de resentimiento, de amargura, como en algunos casos que yo he escuchado, mujeres que fueron abusadas sexualmente, fueron violadas, llegan a tenerle repudio y odio a los hombres porque ese espíritu maligno y perverso que les hizo daño, les dejó un daño ahí permanente y solamente Dios puede sanar y curar esa vida. Algo otros han sufrido, algo otros atropellos y por eso actúan de esa manera. Pero lo que yo quiero decirle con este caso es que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan condescendiente, que Él no deja que esa persona muera sin haberle mostrado su bondad, su benignidad, su misericordia, su amor y su propuesta de sanidad y de salvación y de restauración para que no muera así. Porque Él sabe que esa persona no buscó ser así. Yo le aseguro que hay mujeres que ahora se han dado a la vida de prostitución, no fue porque ellas quisieran, por alguna situación que en su vida les pasó, llegaron a esa resolución, pero con todo y eso Dios que conoce los corazones y sabe que enteramente no es la culpa, ahora si la gente persiste en morir en esa vida después de que el Señor le visita su vida y su corazón, ya esa es otra cosa cuando se presente delante del Señor. Pero el mensaje que estamos tratando de dar es que Dios a todos nos da la oportunidad y está avalando a tiempo y por eso es que la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces dice la Escritura, le leeré el pasaje, terminaré de leer esta porción. Ciertamente dice que la vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debías
o deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, cuando actuamos así, sin tomar en cuenta a nuestro Dios, abusando del tiempo, abusando de algo que no estamos seguros, la Biblia lo llama soberbia y jactancia, y por qué no decir también orgullo. La verdad, nosotros dependemos de Dios, que aunque nos veamos fuertes, aunque nos veamos valientes, somos seres débiles, seres que no podemos competir con los problemas, no podemos resolverlos con nuestras fuerzas, mucho menos detener la misma muerte. Por eso dependemos de Dios. Pero si morimos ya estando en Cristo Jesús, no hemos perdido nada, hemos ganado. No nos olvidemos que Pablo dice que para él el vivir era Cristo, y que si él moría, para él era ganancia. Así es de que al venir a Dios por medio de Cristo Jesús, venir a Cristo Jesús, nosotros estamos seguros, estamos completos. Ya no importa de qué muramos, cómo muramos, cuándo muramos. Ya no importa, ahora nuestra vida le pertenece a Dios, y por eso es urgente el llamado de parte de nuestro Dios. Entonces dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y cuando el escritor de esta carta está hablando a una comunidad cristiana, porque ellos sabían que dependían de Dios, pero hay veces la gente llega a tener confianza en lo que posee, en lo que tiene. Hay veces hay gente que se jacta de su salud, de sus posesiones, del dinero, también de posiciones también que tiene en la sociedad, pero ninguna de esas cosas es garantía. Por eso es bueno humillarnos delante del Señor, y este mismo escritor dice, humillados bajo la poderosa mano del Señor. También lo dice el apóstol Pedro, para que Él dice, les exalte, os exalte cuando sea tiempo. Así de que yo creo que, aunque no es toda la explicación, pero una idea, el por qué es una necesidad atender la voz de nuestro Dios. Vamos a leer otra escritura, y eso lo encontramos en la primera carta que el apóstol Pedro escribe, en el capítulo 1, en el verso 24, y también vamos a leer el 25. Otra de las razones por qué, para que veamos la fragilidad de la vida humana. Dice capítulo 1, verso 24 de la primera carta del apóstol Pedro, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ve a qué es comparada la vida del ser humano. Y eso todos lo sabemos, todos lo vemos. La hierba durante es el invierno y hay agua, qué bonito, ese verdor que se ve en los potreros, en la tierra, en los campos, en las colinas. Qué precioso, se llenan, se reverdecen, como vuelve a la vida a la tierra y la vegetación. Pero cuando viene el calor, todo eso va desapareciendo, se va marchitando. Y exactamente así es la vida. La vida comienza a deteriorarse, a debilitarse,
y sobre todo cuando comienzan los problemas de salud y todo aquel vigor, toda aquella gallardía del hombre, de la mujer, del ser humano, de lo cual se jacta muchas de las veces, comienza a disminuirse, a decaer y al final viene la muerte, cansado de la vida el ser humano. Así terminan sus días. Vemos las flores, qué lindas, qué preciosas. ¿A quién no le llama la atención mirar las flores con ese color tan vivo, tan precioso? Pero no duran mucho. Y así es comparada la vida. Por eso Salomón dice que aunque un hombre viviera 100 años y disfrutare de ellos, dice, con todos los años de la eternidad serán muchos. Por eso es que la vida es breve, es corta, aunque el hombre tenga deleites, placeres y disfrute. Dice que un día va a morir y que al morir sin Cristo, la eternidad será terrible. Por eso es que es importante escuchar la voz de Dios que hoy nos está llamando al arrepentimiento. Leíamos en Romanos 2, donde el hombre dice que ignora que la benignidad, el amor de Dios, lo que está haciendo es guiando al pecador al arrepentimiento, pero que si lo desprecia, dice que está atesorando juicio, está atesorando ira para el día en que el Señor nos llame a juicio y nos llame a cuenta a todos. Así es de que esa es la condición del ser humano y esa es la razón por la que necesitamos todos responderle a nuestro Dios cuando Él nos habla, cuando Él nos llama. A una de las iglesias de Asia Menor en el Apocalipsis, el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno, dice, fíjese, si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Dios quiere, alegrarse con su criatura y que esa criatura se goce con su Creador. ¿Qué somos nosotros? Aquí dice que somos como neblina para que Dios tenga tanto esmero por nosotros y tanto cuidado y tanto interés por nosotros, si nosotros sin conocimiento solo le hacemos mal a nuestro Dios. Pero Él, leíamos en el Salmo 103, donde dice que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que como está de lejos, dice, los cielos de la tierra, engrandeció Dios su misericordia. Así de que por su misericordia es que estamos entre los vivientes, porque dice que de su misericordia está llena toda la tierra y sus beneficios también están en toda la tierra y también su gloria llena y cubre toda la tierra. Así es de que es importante que nosotros le pongamos atención a nuestro Dios. Le quiero leer lo que dice Dios por su palabra, por medio del profeta Isaías, y esto lo encontramos en el capítulo 40 de Isaías. Y es importante que nosotros lo digamos, porque aquí vamos a leer donde el hombre pregunta y dice: ¿qué es lo que tengo que decir? Y Dios le dice qué es lo que tiene que decir, y aquí lo vamos a leer. Lo encontramos en el capítulo 40, en el verso 6, dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios le dice: dile, en otras palabras, a la humanidad,
Dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Por eso nosotros lo estamos haciendo con toda confianza, para que la gente despierte de su sueño, porque la gente vive ajena a la vida de Cristo, la gente vive ajena a la palabra del Señor. El mundo vive confiado porque hay veces pueden resolver sus problemas, pero hay un problema muy grave, muy grande, que no se puede resolver con dinero, no se puede resolver con deleites temporales, con ninguna cosa, y eso es la salvación. Ese vacío que tiene cada ser humano solamente se puede llenar con la presencia de Dios en nuestras vidas. De ahí esa vida seguirá con esa insatisfacción hasta que llegue a la sepultura. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios. Entonces el profeta le dice, ¿qué es lo que tengo que decir a voces? Y él dice, que le digas al mundo que toda carne es como hierba. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que está haciendo Dios por medio de su palabra. Nosotros solamente estamos leyendo esta palabra, pero es directamente Dios hablando a su corazón que va a escuchar esta palabra. Directamente Dios se lo está diciendo a usted, porque usted necesita de Dios, yo necesito de Dios, todos necesitamos de Dios. Nadie puede decir que no necesita de Dios. Eso sería como decir, no necesito oxígeno, no necesito agua, no necesito comida, no necesito luz. Imposible vivir sin todas esas cosas que son importantes para la vida. Entonces, no podemos decir que no necesitamos salvación, no podemos decir que no necesitamos a Dios. Así de que aquí está lo que Dios dice al profeta, que le diga la condición a los seres humanos, para que no vivan confiados, para que no mueran descuidados, porque un día tenemos que advertirle, vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a responder, y la pregunta es, ¿qué le vamos a responder? La Biblia dice que nosotros tenemos un abogado que es Cristo Jesús, y Él es el que nos defiende y Él responderá por nosotros. No nos olvidemos que Jesús ha dicho estas palabras y escrito está que el que le niegue a Él aquí en esta tierra y que se avergüence de Él en esta tierra, también Él, dice, se avergonzará delante de su Padre y de sus ángeles por aquella persona que lo rechazó, que le estuvo hablando, que lo estuvo llamando, que se le estuvo cruzando en el camino, apareciéndosele, invitándolo al reino y no quiso. Y ahí es donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. En el Evangelio según San Mateo está la parábola de las bodas del hijo. Y el Señor le dice a los sirvientes, porque ellos fueron y le dijeron, Señor, ya hemos ido por todas partes y la gente no quiere venir. Y Él les dice, vuelvan a ir, porque aún hay lugar todavía en mi casa. Todavía habían asientos, todavía habían espacios, todavía cabía gente en el reino de Dios. Todavía hay lugar para usted, mi querido amigo. Pero allí ilustra y enseña el desenlace final en esa parábola de las bodas en Mateo 22, donde dice que al final será el lloro y el crujir de dientes, porque aquellos que fueron invitados, unos decían, no puedo, pusieron excusas, me acabo de casar. Otros dicen que dijeron, acabo de comprar unas yuntas de bueyes, tengo que irlos a ver. Acabo de comprar una propiedad y tengo que irla a ver.
Entonces dice que el Señor se enojó cuando oyó todas esas noticias. Al final el Señor se va a enojar. Ahora Él está esperando. Acuérdese que hemos hablado de Jesús como abogado, pero también como juez, y un día va a juzgar al mundo y lo hará con justicia. Entonces en Isaías que hemos leído, en el verso 7 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces dice Jesús a los judíos que el que creyera en Él nunca vería muerte. ¿Qué clase de muerte? La muerte eterna. De ahí la muerte física nos va a llegar a todos. Ya hemos leído que está establecido que el hombre muera una vez y después que viene el juicio. Pero dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá y no verá muerte, y se habla o se trata de la muerte eterna que alcanzará a millones de personas. ¿Y en qué consiste esa muerte eterna? Es en la separación para siempre, en la exclusión de la criatura de su Creador para siempre. Segunda Tesalonicenses 1, ahí dice que van a llorar al saber que están excluidos de la presencia de nuestro Dios. Por eso hay que acercarnos a Dios. Por eso Dios manda al profeta que grite, que dé voces, y él pregunta: ¿qué debo de decir? Denuncia y dile a la gente su condición, que no se crean actos suficientes, que se acerquen a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le quiero leer 2 escrituras más para terminar esta pequeña serie. Y leemos el Salmo 144. Vamos a leer el Salmo 144 porque va en línea con lo que estamos hablando, este pasaje que vamos a tomar. Interesante el mensaje de la palabra del Señor para este mundo, para toda esta humanidad. Todos necesitamos de nuestro Dios. El Salmo 144, en el verso 4 dice lo siguiente: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Así es nuestra condición. Claro, cuando estamos llenos de vida, de vigor, de salud y que no nos hace falta nada, ni siquiera pensamos en esto. Pero así es nuestra vida. Nosotros creemos que 80 años, 70 años es mucho, pero al compararlo con la eternidad es un breve tiempo. Es un paso muy rápido sobre de esta tierra. Ahora somos, mañana ya no somos. El Salmo 90 dice que pronto volamos, y no volamos para la presencia del Señor, no todos, sino que algunos van a perdición. Algunos van a ir a dormir en esperanza porque creyeron en el Santo Hijo de Dios, pero muchos van ya sin esperanza. Por eso que Pablo ha dicho que los creyentes no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque cuando estamos en Cristo, el que muere descansa en paz y descansa en esperanza, porque el Señor un día resucitará a todos, porque Él resucitó como primicia de entre los muertos, y luego los que sean de Él se levantarán. Así es de que el salmista dice esta palabra: el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que
se pasa. Nosotros vemos la sombra. Conforme el sol viene subiendo, levantándose, la sombra viene avanzando, pero también desaparece. Así es comparada nuestra vida. Por eso es importante que hoy escuchemos la voz de Dios. Ahora sí le leo una advertencia de acuerdo a este tema, va unido a este pensamiento, y eso lo encontramos en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Capítulo 12, en el verso 25, este es un llamado de atención, esta es una advertencia. Y dice Hebreos 12, 25, mirad que no desechéis al que habla, que hemos comenzado leyendo en Hebreos 3, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque ¿qué le pasó a los que no quisieron oír la voz de Dios? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién amonestaba en la tierra a los hijos de Israel? Moisés les enseñaba la ley, la palabra, los instruía, y muchas veces se rebelaron, pero no escaparon por no escuchar a Dios por medio de Moisés. Dice que la mayoría quedó postrada en el desierto porque nunca quisieron escuchar, y por eso el escritor a los Hebreos le está hablando a una comunidad cristiana, judía, hebrea, para que no fueran a volver otra vez a el judaísmo, que no era mal, sino que la forma como lo habían presentado los judaizantes, como lo están haciendo ahora, aunque hay muchos que están explicando las escrituras hebreas y están enseñando la palabra del Señor. Entonces, el escritor a los Hebreos les dice esta palabra, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No nos olvidemos que la Biblia dice que Israel son las ramas naturales, que es el tronco, son las raíces, y que si ellos no fueron considerados por menospreciar a Dios, mucho menos nosotros. Por eso no debemos de jactarlos, por eso no debemos de despreciar a Dios. Mucha gente, lamentablemente, ha despreciado a los que los evangelizan, a los que les predican, y muchas de las veces esas personas han muerto sin Dios y sin esperanza, porque Dios se les estaba manifestando y ellos lo despreciaron. Por eso la advertencia, mirad, no desechéis al que habla. Entonces sigue diciendo en el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Fíjese, cuando Dios hablaba con Moisés en el monte Sinaí, dice que aquel monte, aquella montaña, aquel cerro temblaba. Dice que se veía como un hervor de fuego, se oía una voz de trueno, se oía una voz de trompeta. Dice que humeaba y se estremecía todo aquel lugar.
Moisés llegó a decir que era tan espantoso lo que oía y veía que estaba temblando. Y era tan terrible aquello que dice que si un animal tocaba el monte o se acercaba mucho, era muerto. Por eso Dios les advirtió que no se acercaran mucho. Entonces los que lo desecharon, los que no quisieron oír, perecieron, murieron. Entonces fíjese la comparación entre aquello y lo otro. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Todo lo de esta tierra se terminará, incluso las figuras que se usaron para presentar lo eterno y lo celestial y lo verdadero, todas ya no se usan. Se han establecido sobre mejores cosas las promesas de Dios por medio de su Santo Hijo. Entonces, por eso dice que el reino que recibirán los santos es eterno. Y aquí dice, mire, dice, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Esto es lo que hemos recibido y esto es lo que le promete Dios a todo pecador, que aunque no lo merecemos, Él lo ofrece y se lo da gratuitamente a la persona. Solamente tiene que tomar una decisión y recibir a Jesucristo y así convertirse en hijo de Dios. Y aquí dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Es que debemos de temerle, servir, amar y respetar a nuestro Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero aquí también enseña la otra parte, que Él es un fuego consumidor. Y Hebreos 10 dice que es un fuego devorador que ha de destruir a los adversarios. Por eso es importante oír a nuestro Dios. Así es de que esta es una advertencia, no hay que desechar a Dios. Y la gente a veces espera ver a Dios, que Él me hable, pues le está hablando por medio de su palabra. Se cuenta la historia de una mujer que se le dijo que Jesucristo iba a llegar a visitarla y ella preparó todo, limpió su casa, preparó comida y llegó de repente una persona muy necesitada, un desamparado en otras palabras, y la mujer lo desechó, no lo recibió. Y le dijo el Señor, Señor, dijiste que ibas a venir a visitarme. Y el Señor le dijo, esa es la anécdota, esa es la ilustración. Le dijo, sí, estuve ahí y no me hiciste caso. Entonces Dios nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de personas, nos habla por medio de acontecimientos. Por eso Jesús dice, por cuanto, dice, lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Así dirá el Señor cuando se siente en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Así de que si usted está esperando que Dios llegue a hablarle así personalmente, no lo hará nunca, porque usted, yo, nadie en este mundo no puede soportar la voz de Dios. Morimos. Su voz es como trueno. Por eso Él tiene misericordia y envía mensajeros. Él envió a su Santo Hijo. Y así es como podemos ser nosotros salvos. Así es de que esperamos que esta palabra le ayude a reflexionar, que esta palabra le bendiga a usted y su familia, a quien la escuche, haga una obra, Dios, en el corazón, porque la verdad necesitamos salvación y Dios nos está hablando
por medio de todos los acontecimientos, por medio de mensajeros, de predicadores, por medio de todas las catástrofes que pasan, por medio de las guerras, por todo el ambiente que se está viviendo, son señales que se acerca algo muy grande sobre esta tierra. El Señor ha prometido regresar y vamos a esperarlo contritos y humillados, sirviéndole en lo que podamos, con temor y con mucha reverencia, con mucho agradecimiento, teniendo esa gratitud en nuestro corazón. Así es de que, mi querido amigo, usted que todavía no es salvo y va a escuchar o escucha esta voz, no la deseche. Usted que se ha alejado, vuelva a Dios. Usted, yo y todos los que estamos perseverando, sigamos adelante en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga. Jesús llamándome y fui sin dudar a Él, y allí comprendí lo grande de todo su amor y bien. Me habló de su gran dolor y fin por mí, y sangre de sus heridas vi salir, mas no pude comprender lo que sentí, y en sus brazos me arrojé feliz. Escucha a Jesús llamándote, ven sin tardar a Él, pues Él quiere perdonarte y darte favor y bien. Entonces comprenderás su amor allí, su sangre te limpiará de todo mal, y fácil podrás decir: ya soy